A solo 30 minutos de Concepción, oculta entre acantilados, cerros y frondosos bosques nativos, existe una remota y paradisíaca bahía que atesora uno de los ecosistemas oceánicos más ricos de la región del Biobío. Tanto así que durante los meses de verano es visitado por centenares de ballenas que aquí encuentran el lugar perfecto para renovar energías y seguir su travesía hacia los mares australes. Te invito a descubrir Caleta Chome, un destino que te asombrará por los paisajes tradicionales y la calidad de sus habitantes. Esta pintoresca localidad costera de la comuna de Hualpén, situada a 20 kilómetros al oeste de Concepción, está poblada por no más de 200 personas, quienes se dedican mayormente a la pesca artesanal. Entre las décadas del 50 y 80, aquí funcionó una de las balleneras más importantes del país, la ballenera de la familia Macaya, que atrajo a cientos de familias provenientes de la isla Santa María y otros sectores de la península, dando forma al pequeño caserío. En 1979, nuestro país suscribió un tratado internacional que prohibió la caza de este gigantesco cetáceo, lo que provocó un éxodo masivo de la caleta. Hoy Chome ha vuelto a posicionarse en el mapa gracias al esfuerzo de los pocos habitantes que quedaron, quienes decidieron abrirse a un turismo responsable y ecológico, cuyo principal atractivo es la promoción y protección de su extraordinaria biodiversidad. Basta adentrarse un par de kilómetros en el océano para descubrir la exuberante fauna de Chome. Por sus aguas desfilan libremente cientos de lobos, chungungos, pingüinos, delfines e incluso ballenas. Si desde la superficie el espectáculo natural es llamativo, su fondo marino lo es aún más. Debido al escaso oleaje y la alta visibilidad de sus aguas, este lugar es un verdadero paraíso para los aficionados al buceo. Nuestros amigos buzos de la zona, Diego Valenzuela y Mauricio Altamirano, nos mostrarán el día de hoy la vida submarina de la Caleta Chome.
Además de las especies marinas del fondo del mar en la caleta Chome, también nos podemos encontrar con este barco ballenero llamado Liguria, que se encuentra hundido y que perteneciera a la familia Macaya. Pero Chome también es historia. En esta bahía operó durante más de 3 décadas la planta Trinidad, una de las balleneras más importantes del sur de Chile, de la familia Macaya. Ahora de la familia Macaya queda solamente esta ballenera abandonada y los vestigios de lo que fuera su casa, reclamada totalmente por la vegetación impenetrable. Recorrer las instalaciones donde anualmente se faenaban más de 250 cetáceos es una experiencia estremecedora que te invita a reflexionar sobre la inconsciencia del ser humano y también del trabajo que tenemos que hacer para proteger a la naturaleza en todas sus formas. No son muchos los lugares de Chile donde se pueden avistar ballenas. Sin ir más lejos, Chome es el único sitio de la región del Biobío. La costa de esta localidad es muy apetecida por los cetáceos debido a la riqueza natural de sus aguas, lo que la convierte en una suerte de remanso donde estas gigantescas especies recuperan la energía antes de continuar su recorrido hacia las zonas más septentrionales del continente. Aquí vinimos para disfrutar todo el paisaje tranquilo. La belleza de Chome también la puedes encontrar en tierra firme. En los cerros y acantilados aledaños a la caleta, la vegetación es muy abundante, con grandes extensiones de bosques, quebradas y miradores, ideales para hacer trekking y andar en bicicleta. Te recomiendo visitar el Cerro Llorón. Su nombre se da porque desde este cerro se logra ver la isla Santa María, y la mayoría de la gente que vivía acá provenía de esa isla. Entonces subían a este cerro, miraban a la isla y se ponían a llorar. Este lugar, además de ofrecer una privilegiada panorámica de la bahía, alberga un cementerio simbólico que da cuenta de la historia de la caleta. Bueno amigos, nos encontramos en la cima del Cerro Llorón, aquí en Caleta Chome. Un cerro con dificultad media, y queremos mostrarles a ustedes en este lugar un cementerio simbólico en donde pescadores salen, se hacen a la mar y nunca más regresaron, ni sus embarcaciones ni ellos. En este lugar se encuentran sepultadas solamente sus prendas,
Y es así como aquí frente al mar podemos ver, por ejemplo, este descanso de estas dos personas, Eduardo Medina González y Eduardo Medina Fierro, padre e hijo que se hicieron a la mar y nunca más regresaron. La mayoría de los turistas que llega hasta la caleta lo hace con el objetivo de conocer a las ballenas que cruzan la bahía en su travesía a los mares atlánticos. Te cuento que la temporada de avistamientos es entre los meses de octubre y marzo. Las ballenas no siempre se dejan ver. Para observarlas, ya sea desde un mirador o montado en una embarcación, hay que tener una cuota de suerte. Por eso mi recomendación es que tengas paciencia y flexibilidad. Y hasta aquí, amigos, el video de hoy. Espero les haya gustado. Solo les pido que se suscriban a mi canal presionando el botón rojo que dice suscribir, compartir estos reportajes con sus amigos en las redes sociales, comenten y denle like. Nos encontramos en el próximo reportaje. Chao. Sueña, viaja, vive. El mundo se dispone a ver.